Muy bien, muy buenas tardes a todos. Muchas gracias por acompañarnos aquí en Café Psicoanalítico, hoy viernes de café. Y bueno, pues saludos a todos los que nos están viendo, ahorita los saludamos. Estamos esperando al maestro Daniel, ¿dónde está el maestro Israel? ¿Sabe dónde anda Daniel? Ah, ya llegó. Pues preséntate, Isra, por favor. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, sean bienvenidos a un programa más de Café Psicoanalítico. Buen viernes, por cierto. Buen viernes. Ahora sí, Daniel. ¿Qué tal? Buenas tardes. No sé si me escuchan bien o no, porque Ya, acá se está grabando. Pero... Perfectamente bien. Ya, ok. Preséntate, por favor. Bueno, muy bien. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy a este programa. Les habla Daniel Ibarra y con todo gusto estamos abiertos a preguntas y comentarios. Así es. Pues muchas gracias a todos por estar aquí. Hoy un tema, bueno, interesante en el sentido de, creo que nunca se había hecho un tema con con esta temática, pues, un programa con esta temática, de saber distinguir, bueno, lo que ya sabemos, hay un perro por ahí, lo que sabemos por ahí o lo que hemos visto, pues a fin de cuentas es característico del psicoanálisis, lo que es la clínica, lo que son las psicopatologías, los síntomas, toda esa problemática, lo hemos manejado bien, se ha hablado muchas veces de la sintomatología literal, pero en ocasiones obviamos lo que son los rasgos, que también, digamos, son importantes conocerlos para poder distinguir lo que es un rasgo de personalidad a lo que es un síntoma de psicopatología y no confundirlos. El problema es, bueno, creo yo, que es que se llaman igual, ¿no? Un síntoma neurótico, rasgos neurótico. Entonces también a veces esa misma confusión de que los rasgos y los síntomas tienen el mismo nombre, igual las estructuras y las enfermedades tienen el mismo nombre, es decir, una neurosis. Cuando hablamos de neurosis hablamos de la patología, pero también existe la estructura neurótica, pues, ¿no? La crisis neurótica. Entonces, al parecer, cuando hablamos de esto, obviamos de que siempre que se habla de una neurosis se habla de la patología, una psicosis hablamos de la patología psicótica, pero pues también existe la estructura psicótica, la estructura neurótica, border, perversa, y no por eso la persona o el paciente está enfermo de algo, ¿no? Entonces ahora se trata de hablar de esta distinción o más de los rasgos que se llaman igual, pues, pero para poderlos distinguir que no son los síntomas y a veces se puede confundir esta parte de que tiene rasgos neuróticos, pues, es común, es una personalidad y no por eso va a ir a terapia, porque tiene un rasgo neurótico como tal. Irra, por favor. Hola, de nueva cuenta, y así es, como comenta el profe Gerardo, creo que esta parte hay que tenerla bastante en consideración, y es mucho de los errores que se llegan a ocurrir dentro de la clínica, porque se trata de proponer que sea una forma diagnóstica basada en un modelo muy biologicista, cuando entendemos que en el psicoanálisis no es de esa forma. Hay que profundizar aún más. Digo, el paciente puede llegar y en las primeras sesiones, pues sí comenzar a manifestar algo, alguna queja, alguna incertidumbre que llegue a tener, y de inmediato poner ahí como que una etiqueta de ya tiene esto y esto y el otro, ¿no? Y desde luego que no es así. Hay que ver también, en definitiva, una forma que sí va a ser muy diferente, y también me acuerdo bastante de uno de los temas que ya se han abordado aquí, de estructuras de la personalidad, que cada una de las estructuras va a manejar, y ojo, esta es palabra bastante clave, una dinámica psíquica muy diferente que la otra, y de aquí va a depender bastante si se va a tratar de un síntoma o un rasgo, que un poco más adelante vamos a desenmarañar todo esto para dar una explicación. Daniel. Creo yo que parte de la confusión inicia desde la misma concepción que se tiene del psicoanálisis acerca de esta creencia de que para el psicoanálisis todo mundo está enfermo y que por lo tanto todo mundo tiene que estar en terapia, o todo mundo, que no existe la sanidad como tal.
pues bueno, este es un mito que corre en torno al psicoanálisis, pero que no quiere decir precisamente que esté enferma la persona. Y justamente es una de las distinciones de las cuales vamos a hablar el día de hoy, hablando de que cada uno de nosotros encaja dentro de alguna de las estructuras o de las personalidades, que tenemos rasgos, que a veces presentamos síntomas, pero eso no quiere decir que no estemos sanos, o no quiere decir que todo el mundo esté enfermo y que por eso Freud satanizó la salud mental, ¿no? Entonces es parte importante reconocer esto y también saber diferenciar que cuando se habla dentro del psicoanálisis estamos hablando justamente de esto, dentro de psicoanálisis, porque a veces cuando las personas quieren hacer equivalencias de pronto y por una parte traes la CIE y por otra traes el DSM y por otra traes el modelo médico, por otra traes un modelo chamánico o qué sé yo, a veces se revuelven justamente estas definiciones provocando que existan mucho más errores, y de eso vamos a hablar el día de hoy. Exactamente, y como bien lo dices, ahora toca hablar de la normalidad, no de la patología. Y digamos, hasta donde yo me acuerdo, pues, digamos, dentro del psicoanálisis sí existe esta teoría de la normalidad. En las otras siempre te van a encontrar algún síntoma, no tanto como un rasgo. Entonces, bueno, parte de la ventaja del psicoanálisis es que también se puede hablar de la normalidad y eso pues ayuda mucho a entender, pues, obvio, la normalidad como la patología. Cuando Freud hablaba de que, digamos, lo normal era ser neurótico, se refería a la estructura neurótica, no a la enfermedad neurótica, ¿no? Digamos, en esa parte también, muchas veces se obvia esa parte, pues todos somos neuróticos, sí, pero, bueno, la mayoría, pues no todos, ¿no? Entonces, pues sí, pero dentro de la estructura, no dentro de la enfermedad, ¿no? Ya enfermedad ya es patología, ya hay que ir a tratarse y uno va a tener síntomas. Entonces, tener una estructura quiere decir tener rasgos, pero no tener síntomas. Lo normal o la normalidad es no tener síntomas, no estar enfermos, como ahorita parece a nivel social, que hay una enfermedad social, que es el coronavirus, no se puede hablar de una enfermedad, de una sociedad enferma. Igual, el paciente o el individuo también se va a enfermar, va a estar sano, y mientras no esté enfermo, está sano la persona como tal, ¿no? Y va a tener estos rasgos de personalidad o de estructura, también esa parte de personalidad, de estructura, a fin de cuentas es lo mismo, y por lo tanto, uno va a actuar conforme su estructura, o sea, si uno va a tener estos rasgos que los va a utilizar todo el santo día, pues, y es como uno se va a interactuar o se va a vincular con nosotros con estos rasgos. ¿Por qué actúa de una forma y no de otra? Pues, por supuesto, porque se tienen estos rasgos. Bueno, para empezar, voy a hablar de los rasgos histéricos, digamos, los más comunes de un rasgo histérico, que persona es de estructura neurótica histérica. Lo común de los rasgos es, bueno, el hablar mucho. Hay personas que les da el hablar y nunca paran. Bueno, es un rasgo histérico y no está enfermo de nada, nomás le gusta hablar mucho y ya, ¿no? Saber combinar los colores de la ropa, pues también hay personas que les gusta eso. Hay personas que ni les molesta qué colores traen, pero bueno, hay personas que se pueden vestir bien o saben vestir bien, y bueno, es un rasgo histérico. Otro rasgo es el saber actuar. Igual, a fin de cuentas, las personas que se dedican a al teatro y a la televisión, bueno, ser actores, también, pues, es un rasgo histérico. Igual, personas que exageran mucho al hablar o en lo cotidiano, pues también es un rasgo histérico, ¿no? Al fin de cuentas. Otro rasgo que sería el gusto por la belleza y lo romántico, es un rasgo histérico, y pues, no hay mayor problema a nivel como de gustos y preferencias. Estos serían, digamos, algunos rasgos histéricos que las personas usan en lo cotidiano y se espera que los tengan, pues, porque tienen esta estructura histérica, ¿no? Irra. Ok. Bueno, quiero agregar un comentario, digo, para complementar, que sí. Hay algo muy importante, digo, porque esta parte de la sanidad, pues sí es bastante debatible y cuestionable, inclusive hasta entre el mismo psicoanálisis, ¿no? ¿Qué es la sanidad y pues qué no? Uh-huh. En cuanto, digo, hacer este comentario muy pertinente,
de que cualquier estructura de la personalidad puede mantener esta normalidad, y la pongo entre comillas, siempre y cuando no se manifieste la angustia. Porque cuando se manifiesta la angustia es aquí cuando ya sale a flote, sale avante la parte de, pues vaya, una sintomatología, ¿no? Y si nos vamos ya en un ámbito bastante clínico, de índole psiquiátrico, bueno, que ya aparecen los síndromes, etcétera, ¿no? Muy, como decía Daniel hace un momento, un estilo muy DSM, CIE 10, 11, etcétera, ¿sale? Aquí hay algo muy importante que también lo menciona el profe en relación a Freud, y también quiero retomar algo que también hay un autor, el cual se llama Joel Dor, en su libro Estructura y Perversiones, que hace bastante referencia en esto de que toma justamente del postulado freudiano y también lacaniano, que a través de ese discurso del paciente, vaya, del sujeto, va a comenzar a salir avante ya sea un rasgo o inclusive una forma sintomática. Para esta parte hay una diferenciación. Es simple y sencillamente que cuando existe la identificación con el síntoma, estamos, muy coloquialmente mencionando que el paciente, en definitiva, no va a saber denominar palabra alguna para eso que se está manifestando. Es un aparece. Y como por ejemplo lo podemos encontrar inclusive dentro de lo psicosomático, ¿no? Que ahí aparece, no hay un discurso, de repente está en una parte corporal, luego va a un órgano, etcétera. ¿Sí me explico? Pero cuando estamos hablando acerca de una identificación de un rasgo, es precisamente que está articulado en este discurso y ya le está dando una dinámica a lo que va a ser, dependiendo aquí de cada estructura del sujeto. Como ya mencionaba el profe con la parte histérica, esta parte neurótica, pues iba a estar con esta parte de, de estar hablando, estar, pues, como lo comenta, ¿no? Que inclusive hasta Joel Dor hace ahí una diferencia de qué tanto es una perversión esta exhibición o es una manifestación de histérica de necesito que me vean, que me descubran, que ocurre también mucho en terapia, ¿no? Muy característico del histérico, que es un mírame, descúbreme, profundiza para que sepas qué es lo que tengo y ahí te lo mantengo como que velado, ¿no? O sea, depositarlo en el deseo del analista y no tanto en el deseo histérico de, tengo esto, esto y esto. Correcto, sí, claro. Dan. Bueno, antes de adentrarnos tal cual a los rasgos, pues cabe hablar de que justamente las personalidades o las estructuras de las cuales estamos hablando son las manifestaciones de la libido, a final de cuentas, de cómo el individuo mueve esta libido a través de los sistemas que ya conocemos, primera y segunda tópica, yo, super yo, inconsciente, preconsciente, consciente, ¿no? Porque también me he encontrado, y por eso es que quiero hablar de esto, porque hay veces que las personas hablan de que yo no tengo preconsciente o que todo lo hace inconsciente, o hablan de el ello y yo super yo como si fueran ya tal cual la personalidad o la estructura. Es que tiene un ello tremendamente grande, ¿no? O algo así por el estilo. Bueno, pues no se trata de eso. Siguiendo este modelo psicoanalítico, pues todos tenemos el ello, el yo y el super yo. Sin embargo, cada uno de nosotros va a trabajar con la libido y la va a depositar y catequizar los objetos de una manera determinada, de una manera que va a crear nuestra estructura y nuestra personalidad. Las personas es justamente en donde encontramos nuestra subjetividad, en la manera en la cual movemos esta libido, en la manera en la cual nuestras pulsiones nos mueven, hacia qué lado tendemos más hacia el eros o hacia el tánatos, pero a final de cuentas eso se va a ver expresado en la conducta que tenemos. De pronto a otros tipos de corrientes que les gusta hablar tanto tal cual de la conducta, se expresa a través de la conducta, y esos prototipos de comportamientos son a los cuales vamos a llamar entonces personalidad. Los rasgos, como bien decía doctor, de la neurosis van enfocados hacia la normalidad. Recordemos justamente que el neurótico procura el buen comportamiento social. Si bien es cierto, tiene su ello, tiene ahí las pulsiones intentando salir a flote día y noche, el neurótico va a procurar
dejarlas un poquito de lado, intentar calmarlas, intentar dominarlas y vivir bien en sociedad, lo cual va a llevar justamente a la persona o a los rasgos neuróticos a tender siempre hacia el otro. Aquí sí existe un otro. Como bien decía Isra, y retomo tu comentario, el que me vea, el que me haga, el que me descubra, porque en esta parte sí existe el otro, a diferencia de las otras personalidades, de las cuales hablaremos un poquito más adelante. Dentro de estos rasgos, igual como se dice, se dividen las neurosis, también vamos a encontrar los rasgos fóbicos, los rasgos obsesivos, los rasgos histéricos, que van a determinar también la personalidad de las personas. Completamente cierto, sí. Bueno, ahí están los rasgos histéricos. A ver, déjame continuar acá con el listado. Bueno, rasgos obsesivos, que sería como el gusto por el orden, el saber, la limpieza, el dinero y la ley, ¿no? Digamos que eso que sería la parte obsesiva común, que algo muy diferente, como decía Israel, de que, bueno, una cosa, estos mismos rasgos se van a convertir en síntomas cuando aparece la angustia, cuando la persona no puede, digamos así, los rasgos es hacerlo y no hacerlo a placer, ¿no? A fin de cuentas, cuando la persona quiere y no quiere, igual una persona histérica o elegante, pues pongámoslo así, pues puede estar los fines de semana en chanclas y ya en pants y no pasa ningún problema, y a gusto como siempre, ya llegará el lunes o a trabajar y ya se viste como debe de vestir, ¿no? El obsesivo también, digamos, puede ser que el problema del dinero, del orden, pues entre semana esté bien o mientras no llegue la suegra, pero ya no está la suegra y pues hay desorden y lo aguanta y lo tolera, no produce angustia. Ya cuando las cosas, si se dejan de hacer o no se dejan de hacer, producen angustia, bueno, ya estamos hablando ahí que se convierte en un síntoma y por lo tanto pues ya se está ahí o creando una crisis, un trastorno, una enfermedad, como quieran llamar, y pues ahora sí se necesita, terapia o algo así como para quitar la angustia o bajar la angustia como tal, ¿no? Irra, por favor. Sí, y bueno, ahorita que comenta referente a rasgos obsesivos, también hay que hacer una gran diferenciación de qué tanto es una parte obsesiva y qué tanto es una parte de un control hacia el otro. Sí, y cuando estoy hablando sobre este otro, no precisamente tiene que ver con un individuo, con algo de carne y hueso, qué sé yo, sino también la situación, es una forma de controlar. Y aquí cabe señalar y cuestionar, obviamente dentro de la clínica, ¿no? ¿Qué tanto es ese control y hacia qué está apuntalando para que no salga a flote un verdadero deseo? Como ya lo comentaba hace unos momentos Daniel, con esta parte del inconsciente, que ya cuando sabemos que se está llevando y está, pues vaya, discúlpenme aquí el término coloquial, que se está yendo como gorda en tobogán, prácticamente es inconsciente, pues bueno, que es cuando justamente ya están apareciendo esos síntomas y es cuando generan en el sujeto precisamente esta incomodidad que ya no puede ser compatible ante ciertas situaciones, que aparecen ahí muy, muy latente y muy presente la parte de las angustias, etcétera. Entonces también vislumbrar dentro de la clínica qué tanto es una obsesión o una forma de controlar y dominio hacia el otro, que en este segundo, bueno, apuntarla ya mucho más una perversión, que ahorita vamos para ese punto. Completamente cierto. La manera también de pronto de poder distinguir fácilmente, ¿no? A través de la angustia, si es un rasgo o un síntoma, y lo recuerdo justamente por los rasgos obsesivos, que comúnmente me he topado con personas, incluso durante la carrera, que se etiquetaban como obsesivos, ¿no? Porque les gusta contar, porque les gusta acomodar los lápices por colores, porque, no sé, ¿no? Que tienen que brincarse las rayitas del pavimento, etcétera, ¿no? Bueno, eso lo puedes vivir de pronto como un rasgo. Y pues qué bueno que te guste el orden, qué bueno que te gusta que tu closet se vea bonito, separado por colores, ¿no? Hasta a lo mejor hasta más fácil se te hace vestirte en la mañana. Claro. Pero el punto en el que se convierte a través de la angustia en sufrimiento, justamente es cuando empezamos a hablar de síntoma y cuando vamos a poder hablar entonces también de enfermedad. No solo con los rasgos obsesivos, pasa lo mismo con el rasgo histérico y los rasgos perversos y toda esta cuestión, ¿no? Yo creo que más de alguno de nosotros, si no es que todos, nos hemos descubierto ciertos rasgos que a veces nos asustan.
Pero bueno, justamente el programa de hoy nos ayuda y nos llama a guardar la calma y decir, bueno, es solamente parte de un rasgo, todavía no hay por qué alarmarse. Sí, claro. Quiero hacer un pequeño comentario, y sí es cierto lo que menciona Daniel, y también tener en cuenta qué tanto de ese rasgo o síntoma de cierta forma es sublimado para que le dé una funcionalidad, que también hay que entender, se necesita esta parte sublimada para ejercer cierta profesión o cierto oficio, ¿no? Uh-huh. Se me ocurre de repente una persona de una histeria, vaya, que apuntala ya mucho hacia un histrionismo, y en esta parte ya sublimada, pues podemos encontrar un conductor de televisión, que si no tuviera estos elementos, pues simple y sencillamente no va a poder ejercer esa profesión. Ahora hablamos en cuanto a una parte sádica de hacer corte, que la sangre y todo esto, pues una forma bastante sublimada, pues implica ahí justamente en el médico cirujano, o nos damos un oficio que puede ser inclusive hasta el carnicero, ¿no? Para realizar esos cortes. Y esos también cortes finos y elegantes, claro. ¿Mandé? O como decía Daniel, ¿no? Para la carne. Adelante. Lo mismo el rastro, pues la carnicería acá, claro. La fina, qué sé yo, pues. Imagínense, ¿no? Que le teme a la sangre o al hacer ese corte, pues simple y sencillamente, pues bueno, creo que no está haciendo. Un rasgo fóbico en una carnicería o en un rastro y dices, ¿por qué haces ahí? No es tu lugar, pues. Bueno, y ahorita que decías algo, Daniel, me acordé de que también hay una tercera acepción con respecto a trastorno, enfermedad, personalidad. También están las caracteriopatías o los sistemas o obsesivos, que por lo regular son obsesivos, son neuróticos, que las otras estructuras que no son neuróticas, para poderse controlar, como el psicótico, pues tiene que tener una caracteriopatía obsesiva o neurótica para poder ser funcional. También el psicópata o el perverso también lo puede hacer y funcionar como neurótico, aunque no sea neurótico, ¿no? También esa tercera parte, esta tercera vía, también hay que distinguirla, que van a tener los rasgos, aunque no tengan la estructura, ¿no? Y por lo regular va a ser la neurótica. Ahorita que dicen ese orden de los lapicitos y todo eso, pues también lo pueden hacer los psicóticos, y no es porque les guste hacerlo, sino que lo necesitan. Ahí estamos hablando de una necesidad neurótica para poder ser funcionales, porque si no se desestructuran y van a tener problemas los pacientes psicóticos. Me recuerda, doctor, perdón, el famoso Santón, que justamente es el que hila y que mantiene todavía estable, entre comillas, no al psicótico. Y también me recuerda mucho a la funcionalidad de pronto del border, que si bien puede tender hacia la psicosis o puede tender hacia la neurosis, pues lo más favorable es que se obsesione guardando sus lapicitos y acomodándoles por orden, a que de pronto presente la crisis o el brote psicótico, ¿no? También es en esta parte. Uh-huh. Me acordé de una alumna que cuando escribía en el escritorio, cuando había escritorio, así tenía todos sus plumones, sus plumas de colores. Dije, ándale, qué tiempo de agarrar uno y agarrar otro, y cada línea escribía. Dice, bueno, rasgo y no hay problema. Bueno, rasgos psicóticos sería, digamos, un lenguaje concreto, no entender el humor o los simbolismos en los chistes u otras expresiones culturales, no entender el erotismo y la seducción. Y también un rasgo psicótico es el gusto por la rutina y lo repetitivo, y el gusto por los lunes, ¿no? Digamos, eso sí es muy característico. Rasgo psicótico les gustan los lunes, rasgo neurótico les gustan los fines de semana, ¿no? Entonces, también eso es un rasgo, y no quiere decir que esté enferma la persona, es un rasgo normal y no pasa nada, ¿no? Así funcionan, y qué bueno que haya alguien que les guste los lunes, ¿no? Tengo una duda, ¿por qué los lunes? Pues porque les gusta la rutina, otra vez volver a la rutina, al trabajo, porque si te acuerdas, el psicótico es haciendo, sí, y si no hace, pues no es, ¿no? Digamos, en ese sentido, y sí le abruman las vacaciones y los fines de semana largo y todas esas cosas. Yo me quedé así con, ¿por qué el lunes? O sea...
Así Pues como así te de, gusta, está bien que te guste, pues, ¿cuál es el no, problema? creo que no, digo, los lunes no, Juan. Perdón, hombre, no tiene nada de malo, eso. El lunes es el lunes. Ok, también entender la forma dinámica en la cual se va a instaurar esta parte de los rasgos en cuanto al psicótico y sobre todo lo comprendemos desde su propio Edipo, que es un Edipo muy simbiótico, esa es la palabra, que es muy fusional, entonces constantemente va a necesitar del otro para poder sobrevivir, ¿sí me explico? Es por esto que, y lo que comentaba el profe, digo, yo no sabía lo del lunes, pero sí en cuanto a las vacaciones, que necesitan justamente esta rutina, que necesitan justamente de este otro para que me devuelva esa mirada y me devuelva quién soy yo, porque como ya sabemos, carece de estas partes desde la forma, desde la infancia, ¿no? Y es justamente lo que comentaba Daniel hace unos momentos, el síntoma, que en este caso es ese trabajo que justamente es constante, repetitivo y que no requiere de un gran esfuerzo para tenerlo. Y es aquí donde se están manifestando pues estos rasgos. Y ya sabemos que a través de una sintomatología, bueno, pues el psicótico va a tener esta parte de la alucinación y el delirio, que son persecutorios y son objetos incompletos. ¿Sí me explico? O sea, que me están viendo feo, que ya me echaron lo que se dice, ¿no? El mal de ojo. Que, ¿sí me explico? O sea, va también en esa función. Adelante, Daniel. Bueno, sí, dentro de esta rasgos psicóticos, que como les hemos estado diciendo, no quiere decir que porque presentes un rasgo, quiere decir que ya estás vuelto loco. Pues justamente ahorita que hablas, Israel, del mal de ojo, pues uno de los rasgos justamente es este pensamiento mágico, místico, el andar creyendo de pronto que si me vieron feo, que andar cargando algún amuleto porque si no me va a ir mal en el trabajo, me va a ir mal en el amor. Pues estos son ciertos rasgos que si bien se entrelazan con las creencias y se entrelazan con la cultura, no dejan de ser rasgos de. Así como les mencionaba también de los rasgos o de las divisiones de pronto dentro de los rasgos neuróticos, dentro del psicótico, también vamos a encontrar las divisiones de los rasgos que tienden mucho más a la gravedad a lo mejor, hablando de delirios y alucinaciones, también de los rasgos paranoicos que se presentan, el estar constantemente sintiéndose perseguido o que quieren infligirme algún daño, el de pronto ser hipervigilante al salir a la calle, que bueno, dada la situación actual en el país, en la ciudad, pues bueno, ya no hablaría tanto de rasgo, ¿no? Sino más bien de precaución, pero a final de cuentas, el sentirse amenazado en un medio que no tendría por cuál sentir esta hostilidad, se sigue presentando. No hay que caer de pronto tampoco en creer en que solo los delirios y las alucinaciones se van a presentar en el psicótico como tal. Hemos estado hablando de rasgos, pero como bien hemos dicho, aunque tu personalidad sea una u otra, de pronto aparecerá un rasgo, de pronto a lo mejor aparecerá un síntoma que se presente y a veces asusta justamente en esta parte con los rasgos psicóticos, porque tenemos pensado que la psicosis, que la locura es completamente mala y que es lo peor que te puede pasar, etcétera, etcétera. Entonces asusta cuando nos descubrimos estos ciertos rasgos, cuando tenemos que estar haciendo no sé, no pasar debajo de una escalera y uno piensa que ya se volvió loco o que porque si el gato me volteó a ver, etcétera, etcétera. Pues bueno, simplemente son esos, son rasgos psicóticos. Exactamente. Muy bien, dejen ahí saludar. Bueno, primero saludos a Radio Morir, ahí que nos está transmitiendo. Saludos, Eric. Gracias, Eric. Romero, Celeste Castorena, José Alberto García, César Martínez, Pati Ramírez, saludos, Gerardo CR, Dalia Lisbeth, Cecilia Ramos, Sari Isaís, Hachi Delgadillo, Mariam Sea, perdón, Pilar Monzanelli, saludos, hola. Blanca Marabel, Yasmín Martínez, Celeste Castorena, un gusto verlos, gracias. Igualmente, Pedro Chaires también, Ayelen Irina, Eduard López desde Torreón, saludos. Lena Hernández, Julieta Ávila, Dulce THI, Cristina Sinachi Ibarra, saludos. Saludos, Cris. Minerva Fuentes,
Cecilia Ramos, bueno, gusto escucharlo, gracias. Claudia Montoya, Javier Valadez, Germán Alvarado, Karina Melgarejo, Cecilia Ramos, Laura Cerda, mando fuerte abrazo, gracias. Victoria Karina, Millán, Guillermo Soria, saludos, don Memo. Adriana Rodríguez, Jimmy Ramírez, Adriana Rodríguez Pérez, Beatriz López, Fabi García, dice, excelente tema, un gusto escucharlo, gracias. Carmen Sánchez, Lob Soto, excelente tema. Denise Islas, La Bastida Cruz, Jonathan Tamariz, Juan Carlos Salvador, Eli Mu, Yetzabel Ríos, Pedro Chaires dice, ¿se puede llamar también patologías duales? ¿Cuáles, Pedro? Porque ahí sí ya me desfasé del tema y se me fue la pregunta ahorita que nos diga. Natalia Flores, Héctor Legrec, François Dolto, Sairidi, Mariela Abarca, Guillermo, excelente tema. Guadalupe Moreno, Queen Cristina, también saludos, Cristina, Zacarías Onganiza. ¿Tienen alguna señal radial por el cual se puedan escuchar? Pues ahí está el YouTube, bueno, la de de radio normal, no como tal, no, pero por el radio por internet sí, y en la página de YouTube, ahí lo puedes escuchar también. Bueno, los programas ya anteriores. Dentro de una semana aparece esta ahí en YouTube. Martínez Sofía, saludos. Diego Laguna. Néstor Torres, bueno, él también, y dice Pedro Chailes, los mecanismos de defensa son fundamentales para la funcionalidad del sujeto. Sí, exactamente. ¿Quién produce los rasgos? Pues los mecanismos de defensa, al fin de cuentas, los mismos, sin mayor problema, digamos, en un amplio sentido. También, ¿quién va a producir los síntomas? Pues también los mecanismos de defensa, pero en un radio más reducido o más limitado. Uno, en la normalidad, puede utilizar todos los mecanismos de defensa sin mayor problema, o bien para protegerse de la angustia y para vincularse, al fin de cuentas, pero uno los usa a placer y con esa libertad. Y una persona con alguna enfermedad no puede utilizar todos los mecanismos de defensa que quisiera, y por esa razón, al ser muy limitados, pues van a producir los síntomas. Irra, por favor. Bueno, agregando también a esa pregunta que hicieron, es también cómo se va a asumir el sujeto ante la castración y también cómo se va a asumir ante el falo, ante la posición del falo. Sí es cierto, los mecanismos de defensa sí son fundamentales en cualquier individuo y definitivamente es para defenderse justamente del inconsciente, que también el inconsciente tiene sus mecanismos propios, ¿sale? Pero si lo vemos de esta manera, digo, un tanto ajeno a lo que es la estructura, lo que va a ayudar el mecanismo de defensa es darle esa dinámica a lo que va a ser el aparato psíquico, hablándolo así a modo general. ¿Para qué? Para que encuentre el deseo. Acá, antes de que se nos pase, que ahorita que estamos hablando justamente del pensamiento mágico, quería retomar el comentario de José Alberto. Saludos allá a la Ciudad de México. Nos pregunta si la diferencia del pensamiento mágico del neurótico y la del psicótico es la certeza. Pues justamente la llamada certeza psicótica va a ser esta diferencia entre en el que se convierta tal cual en un rasgo o ya se esté presentando el delirio o se esté presentando la alucinación. Lo quería retomar este comentario. Correcto. Ya, acá me distraje. ¿Ya, Daniel? Sí. Okay, gracias, que estaba leyendo y ya con tantas pantallas aquí no crean que a veces uno se distrae. Pero ok, perfecto. Bueno, continuando con el tema, ahora serían los rasgos perversos, que sería, el gusto por la seducción, por el erotismo, gusto por la dominación, gusto por lo sexual más que por lo romántico, también gusto por lo obsceno y lo prohibido, ¿no? A fin de cuentas, esas serían como rasgos perversos. Bueno, que también esa parte del gusto por la pornografía y esas cosas, pues sí, también, digamos, ahí entra, pero no por tener ese rasgo ya quiere decir que la persona sea una perversa sexual al por mayor, que sencillamente es un rasgo más que se puede tener. Que también algunos rasgos, digamos, a lo largo de la vida pueden aparecer y luego pueden desaparecer. Ahorita que estamos hablando de los rasgos perversos, también son unos que aparecen y desaparecen, dependiendo también cómo esté la persona o con quién esté la persona, y por esa razón algunos rasgos se quitan y no vuelven, otros rasgos son temporales,
y pues también por esa parte también pueden aparecer y desaparecer los rasgos, uno que otro, pues no quiere decir que va a desaparecer toda la personalidad, ¿no? Eso no se puede, pero sí se puede tener muchos rasgos de otras estructuras sin mayor problema. Irra, por favor. Bueno, cuando hablamos acerca de los rasgos dentro de la perversión, quiero hacer una pequeña acotación porque también el neurótico los puede manifestar. Sí, claro. Y si los enfoco principalmente dentro de un ejemplo, es bastante burdo, por cierto, un encuentro sexualizado en donde el perverso tiene contemplado esta parte del fetiche, que también el fetiche es una situación ahí muy relacionada en cuanto a lo que comentaba Daniel hace un momento, ¿no? Con el amuleto, esa parte mística. Por eso la importancia de profundizar dentro de consulta con los pacientes, ¿no? Para determinar a dónde apuntarla. Pero bueno, dentro de este encuentro, por ejemplo, el neurótico pues va a entrar en esta dinámica muy perversa para depositar ese deseo que, como ya sabemos, lo reprime, lo deposita en el perverso para poder cumplir esa expectativa. Si recordábamos lo que mencionábamos hace un momento, ¿no? Mírame, descúbreme, etcétera, es deposito mi deseo en el perverso y de esta manera sí me permito, de cierta manera, realizar el acto fantasioso perversionado, si así lo queremos llamar. Y también algo muy importante, digo, existen bastantes clasificaciones, aquí depende bastante del autor, de perversiones, pero me voy a enfocar única y exclusivamente en dos, en lo que viene siendo una perversión sexualizada, que está bastante caracterizada por el discurso, en su gran mayoría, con una connotación sexual por parte del perverso. Pero la finalidad, y esa es la cuestión, la finalidad aquí hay que determinar qué es lo que realmente está buscando. Como ya lo hemos hablado en programas anteriores, perversionar ese vínculo. Y es aquí en donde comentaba el profe, no se trata del amor, sino se trata de, por medio ahí de ese discurso, que vaya cayendo, que se vaya erotizando, etcétera. Si lo hablamos dentro de un vínculo paciente-analista, ¿no? Que es justamente esa parte. Y si lo hablamos desde una perversión justamente moral, lo que va a buscar simple y sencillamente es utilizar al otro pues vaya, bajo su propia conveniencia, en donde no le importa que tenga sentimientos o no, mientras me sirva y mi alimento predilecto sea la libido, con eso. Entonces, aquí hace la diferencia si se está tratando de un rasgo o de un síntoma. Correcto. Dan. Que casualmente, llamémoslo de alguna manera, los rasgos perversos son muy buscados y son añorados, de hecho, son a veces alabados el rasgo perverso, porque el perverso se anima, el perverso se atreve, al perverso no le importa que le digan, el perverso se atreve a ser quien es, no le interesa lo que la gente ande diciendo, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, los rasgos perversos, pues, como rasgos, pues también ayudan bastante al desarrollo de las personas, ¿no? Como no obstaculizarse a sí mismos, él también no estar culpándose o el no estar martirizándose todo el tiempo, pues bueno, es parte de los rasgos, ¿no? Hablaremos también según de cada una de las perversiones, pero a final de cuentas, estos rasgos perversos en los cuales me importo yo que hace algún tiempo, por ejemplo, a las perversiones se les llamaba o se les denominaba como parte de las estructuras narcisistas, pues bueno, es importante rescatar que dentro del perverso lo que se perversiona son los vínculos en donde primero soy yo y después yo y al último el yo y al otro lo utilizo nada más como la manera de llegar a lograr mi meta. Recordemos que justamente el perverso no solo es una cuestión sexualizada, que si bien es cierto, dentro del ámbito de la relación sexual, pues cada quien tendrá su perversión, el fetichismo, parafilia, lo que ya conocemos, pero también hay que rescatar la parte que nos indica ahorita Israel acerca de las perversiones morales. Son estos rasgos, por ejemplo, recuerdo los rasgos del político, que para ser político tienes que tener estos famosos rasgos de querer sobresalir, de el poder ser capaz de entramar a lo mejor ahí algún complot, como diría algún político. y no tentarse muchas veces el corazón.
Son rasgos que se tienen que tener y son rasgos que también ayudan. Y cuando una persona presenta cierto rasgo, pues no se trata tampoco de satanizar, ni tampoco de diagnosticar, ni tampoco de mandar al psiquiátrico o mandar a terapia, sino simplemente aceptar lo que soy, los rasgos que presento, y de esa manera pues desenvolverme de la mejor manera que pueda. Completamente cierto. Pues López Moreno, excelente ponencia, gracias. Eden Mercado, María Guía, dice, sí, muchos neuróticos disfrazados y también muchas personas disfrazadas de neuróticos, las dos cosas. Cierto. Pati Ramírez, saludos, gracias por compartir sus conocimientos de manera tan accesible. No, gracias a ustedes. Lucy Espinosa, Eden Mercado, Mariela Abarca, Leti Tuquillo. Dice María Guía, a mí me cuesta mucho entender cuando hablan con groserías o maldiciones culturales. Bueno, pues es cuestión de acostumbrarse, pues ahí también. Saneli Greca, Arturo Fierro, desde un lugar del cerca de la Atlántica, o sea, Tlaxcala. ¿Algún informe para estudiar la maestría vía online? Buen programa, lo sigo desde hace tiempo. Saludos, Arturo. Ahí, gracias. En nuestra página www.unifreud.com o unifreud.com. Pedro Chaires, Saneli Greca, Neuras, creo que algo ahí por ahí, ¿no? Pues sí, claro. Zacarías Lagondaniza. En el caso de, ¿se les puede diagnosticar una patología concreta? ¿Y cuál debería ser el procedimiento correcto? Bueno, patología cuando hay síntomas. Mientras no haya síntomas, no hay patología y no hay diagnóstico, ¿verdad? Pero supuestamente no se puede diagnosticar las personalidades, digamos así, solamente se pueden señalar o describir, pero pues, no necesita terapia para eso. El procedimiento pues sería, ya cuando se tiene síntomas, pues ya debe de ir a terapia. Irra. Y además algo importante, digo, acá dentro del psicoanálisis nosotros no nos enfocamos primero ni es primordial el diagnóstico. Sí, claro. Digo, a diferencia de otros enfoques, acá nosotros nos enfocamos principalmente en la dinámica, en esa forma de desear, en esa forma de la libido, y posteriormente ya venimos a entramar esta parte de la estructura, del diagnóstico, etcétera. Porque si lo han percibido hasta ahorita, esta parte de los rasgos sí pueden confundir mucho al analista. Si me lo está manifestando en un inicio, posteriormente y subsecuentemente en las sesiones puede tornarse dentro de un ámbito y uno dice, bueno, pues es que ¿qué pasó aquí? Si al principio eran, no sé, rasgos neuróticos y ahora ya se están manifestando como rasgos perversos, ¿qué onda? ¿Qué está pasando? Y eso es algo muy fundamental. Para nosotros el diagnóstico es después. Sí, primero nos enfocamos en la dinámica del deseo, de la libido, punto. Correcto. Bueno, David Vázquez, saludos, José Alberto García, ya le respondió Daniel, Marx Hoshi, Ivette Ayala, Norma Jaime, saludos Norma, María Guía, Claudia García, dice María Elena Escobedo, ¿todos tenemos algún rasgos de personalidad? Sí, por supuesto, esa es la estructura de la personalidad o la estructura ahí o la personalidad. Y por supuesto, si se tiene se tiene personalidad y por lo tanto se tienen rasgos. Erika Libidostorum desde Ciudad de México, saludotes. Bueno, a ver, continúo acá con el tema. Bueno, rasgos melancólicos, porque también existen rasgos melancólicos, que serían tendencia a la oscuridad en el amplio sentido de la palabra, gusto por la soledad, gusto por ambientes oscuros, gusto por la música, entre comillas, triste o depresiva. También ahí está Enrique Bunbury y todos esos cantantes bonitos de Mon Laferte y otros tantos más, ¿no? Ahí como José Alfredo, profe. José Alfredo, por supuesto, ahí nunca debe de faltar no sé por qué razón, en las borracheras aparece la música triste o depresiva, bueno, parte a fin de cuentas, de que aparecen las pérdidas y hay que cantarle a las pérdidas, ¿no? Dices, bueno, pues como que es necesidad, pero bueno, así sucede. Irra, no sé si quieres decir algo. Sí, bueno, quiero agregar un comentario en donde no lo dijo ni de una forma, bueno, lo mencionó de una forma tan sutil Daniel hace un rato con lo del político y por eso le aplaudí de verdad. Algo muy importante aquí en este aspecto dentro de la melancolía, si se trata justamente de un duelo
así hay que contemplarlo. Si hay esta parte de un duelo, una melancolía y hacia dónde está apuntalando precisamente, si se trata de una sintomatología o un rasgo como tal. Y digo, el profe ya lo acaba de mencionar, que justamente en esa parte de las borracheras y todo eso es donde comienza a salir a flote, y pues sí hay una identificación definitivamente con estas canciones que sí son bastante desgarradoras y todo esto, ¿sí? Pero hay que determinar si eso es única y exclusivamente en el momento, porque hay una identificación de una masa, así lo voy a contemplar, o si se trata ya de algo ajeno, y ya aquí podemos contemplar en definitiva que está a solas, que gusta de esta parte de, no sé, embriagarse en la soledad, en la oscuridad, y meterse ahí, cuantas canciones melancólicas y hasta de Jenny Rivera casi, hay que determinar pues estos aspectos. Hablando de borracheras y tradiciones, me trae a la reflexión justamente que si bien estamos hablando de rasgos de personalidad, rasgos de los sujetos, de los individuos, también existen rasgos de personalidad, por ejemplo, de las nacionalidades, porque justamente este fenómeno es bastante mexicano, el hecho de que inicias una fiesta y estás a baile y baile, y grite, y conforme va avanzando la noche, llegamos a ese punto melancólico en el que termina la borrachera con las canciones de José Alfredo, las de Vicente Fernández, que tu maldito amor, y tragos de amargo licor y toda esta situación. Y son rasgos que ocurren también en el mexicano, como cada región a lo mejor del país tendrá sus propios rasgos, del mundo no se diga, o nacionalidades tendrán también sus propios rasgos. Y hablábamos en alguna ocasión de que América Latina tiene en común este rasgo de pronto melancólico, nostálgico, de extrañar la grandeza a lo mejor pues ninguno de nosotros en realidad conoció la grandeza de los imperios precolombinos, pero uno los extraña, ¿no? Y uno se cree más azteca que cualquier otra persona, ¿no? O más maya que otras personas. Y siempre pensando en el que nos derrotaron, siempre pensando en el que nos conquistaron, en que somos los pobres, en que tenemos que ver como rival a Estados Unidos o a cualquier otra potencia que tenga dinero. Pues bueno, justamente eso nos habla de rasgos y no por eso quiere decir que estemos en depresión total o que estemos llorando todo el tiempo, ¿no? Esta cualidad que tiene justamente el mexicano de sentir la nostalgia, sentirse melancólico, pero al mismo tiempo estar celebrando la muerte, pues son rasgos justamente propios de la personalidad del mexicano y que nos hacen ser también quienes somos. Completamente cierto. Dice Yadira, bueno, saludos a Yadira de la Mora. Guadalupe Moreno dice, entonces, en caso de psicóticos, ¿cuál sería uno de los objetivos de las sesiones si el santón le da cierta funcionalidad? Eso le encontrar el santón porque lo pierden. En cuanto lo encuentre, o porque pueden ser varios, no nomás tiene que ser uno, pues es ahí cuando ya aparece la funcionalidad y ya la persona o se le quita los síntomas o evita los síntomas, ¿no? Pitita Medina, saludos, Pitita. Sargent Angel dice, hola, saludos, buen viernes de café. ¿Qué autores y libros podrían recomendar acerca de trastornos de psicopatología y personalidad? Ahí uno tiene Irra, se lo puedes mostrar. Es el de Hoeldor, Estructuras y Perversiones, eso es muy bueno. Bueno, saludos, Lolita, claro que sí, saludotes. Gloria Ida también. Al Hendrika dice, ¿las adicciones son características de los rasgos psicóticos? No, las adicciones serían más a rasgos perversos o psicopáticos. Creo que ahorita los vamos a ver. Inclusive también, profe, perdón, inclusive también border. Sí, claro, también, por supuesto. María Elena Escobedo, saludos, me gustó cómo llevan la dinámica del tema, muchas gracias. Cristina Sinacha Ibarra dice, todos somos melancólicos después de unos tequilas. Bueno, no debería. Dice Saneli Greca, pero dice, no tomo ni nada, pero parezco como el melancólico. El melancólico así con H en medio. Melancólico. Michelle Monti, saludos también. Bueno, a ver, espérenme, para que no se nos acabe. Ya nos fuimos de Radio Morir o ya nos íbamos a ir. Gracias, Radio Morir. A buscarlo, mira, alcancemos. A ver, rasgos psicopáticos, porque también es importante saberlo. Bueno, el hacer daño en menor escala, el hablar mal de las personas, robar cosas pequeñas o no pagar,
abusar de los demás, ¿no? Sería como algo como los rasgos melancólicos, el hacer sentir mal al otro o a alguien más o a todos, también son rasgos psicopáticos, ¿no? No deja de ser esa parte. Estos rasgos psicopáticos que también los hay, que aunque no sea uno psicópata, puede tener rasgos psicopáticos y pues también, pues no quiere decir que sea psicópata, ¿no? Como, bueno, rasgos, como dices, border, que también serían los famosos bipolares, que todo el mundo es bipolar, así como le dicen, también podría ser un rasgo border, que también el cambiar de humor muy seguido sin razón, pues sería algo un rasgo muy border. Bueno, ya dije dos grupos. Irra. Sí, bueno, Cristina Reyes Solano dice, buenas tardes, ¿me pueden decir el autor del libro? Se llama Joel Dor. A ver si... No, más para acá, ándale, ahí mero. Estructura de perversiones de Gediza. ¿Sale? Bueno, en cuanto al psicópata, a la estructura psicopática, hay que entender también cómo fue que se gestó desde esta parte del Edipo, la infancia y todo esto de la psicopatía. Y cabe señalar, y con esto es bastante clave, si no existió y no imperó lo que viene siendo el amor y también una forma de la ley, vamos a encontrar justamente en el caso del amor, justamente el antagónico, que viene siendo el odio o el rencor. Y es por ello que el psicópata constantemente va a buscar destruir sus vínculos, destruir el objeto, ¿sale? Y si nos caminamos hacia la parte de la ley, pues él prácticamente se toma el papel y es la ley, pero es una ley tiránica prácticamente. Y es por ello que no puede construir, porque recordar que el amor ayuda única y exclusivamente para construir objetos, para conservarlos y sobre todo para evolucionarlos, si los llamamos de esta manera. Y en la psicopatía, como impera el odio o el rencor, es una constante de destruir, no los conservan, no evolucionan, etcétera. Exactamente, destruir lo que se tiene. Y ataca y destruye sus propios vínculos. Al final de cuentas, un rasgo psicopático importante va a ser la incapacidad de sociabilizar con el otro. Dentro también de los rasgos psicopáticos vamos a encontrar, como retomando un poquito lo que dice Israel, esta parte del no reconocimiento de la ley. A final de cuentas, y a veces ni siquiera él se considera inconscientemente como parte de la ley o imponer su ley, pero también vamos a encontrar que el psicópata, por esa historia de vida, no tiene dirección tampoco, no reconoce ni siquiera dónde ir, no va a reconocer la ley, y vamos a encontrar estos rasgos de pronto destruyendo el vínculo porque justamente le molesta que algo esté estructurado, le molesta que algo esté vinculado, porque él mismo no se vinculó. Israel, nos hablas del amor justamente, y el amor es el que construye, el amor es el que vincula, y él, al carecer de amor, pues lo único que conoce va a ser la destrucción. De hecho, le va a molestar ver manifestaciones de amor, le va a molestar que la gente esté celebrando el 14 de febrero, le va a molestar que por cierto, felicidades a los que son padres el fin de semana, todas estas celebraciones pues les van a estar molestando porque lo único que le está recordando es lo que él no posee el amor. Completamente cierto. ¿Ibas a decir algo, Israel? Dato importante, no piensen que por el hecho de que no les gusta el 14 de febrero son psicópatas, ¿vale? Bueno, pueden ser melancólicos también, bueno, también envidia, puede ser celos, algo más. Ya ven la diferencia de comprender un rasgo y una estructura, digo, es echarse un clavado ahí. Sí, claro. Bueno, para terminar, Adriana dice, un hombre casado con hijos que se viste de mujer con el consentimiento de su esposa llegó a consulta creyendo que tenía un mal. Sin embargo, al preguntarle si esto le ocasionaba alguna angustia o culpa, dijo que no, al contrario, lo hacía sentir tranquilo, aunque tenía que hacerlo a escondidas de sus hijos. Ahí no hay, es un rasgo, bueno, es una perversión, pero pues, no perjudica a nadie, ¿no? Cristina, si hubiera angustia ahí sí profundizamos, pero no la manifiesta. Vamos a esta parte, es un pacto y un acuerdo entre parejas, y como ya lo hemos hablado, si son mayores de edad, ¿están de acuerdo ambas partes? Adelante. Cristina Reyes, Eden Mercado, José Alberto, Pao Domínguez, o creo que sí es,
Dice, ¿se puede tener una estructura y un carácter diferente? ¿Cuál sería la diferencia? Bueno, el carácter sería como parte de la personalidad, que se puede tener otros rasgos, otro carácter diferente al que se espera de la personalidad, sí. Hay que ver por qué razón es, si es una caracteriopatía o si hay algo más o si es por gusto, también hay que ver ahí qué puede ser. Eden Mercado, Lilia Silva, Cristina Sinache. Hay un rasgo en el que la persona limite diferentes rasgos cada vez por tiempo. Pues sí, pero hay que ver por qué, porque no es lo común. Ya, lo común es que que estén estables, que por algo lo cambie, puede ser por algún cambio de lugar, de persona, de pareja, pero hay que buscar el por qué aparece y si eso no le genera problemas a la persona. Joana Aldana, saludos Joana, Queen Cristina, entonces un psicótico no tiene una estructura, no, sí, tiene la estructura psicótica, pero es funcional y esa es su normalidad. Que hay de estructuras mejores estructuras a mejores, sabemos que es la neurótica, pero las otras también son funcionales y se pueden casar y tener hijos y tener dinero y lo que todos ustedes quieran. El border también no hay ningún problema, pero va a tener algunas limitaciones para ciertas cosas, pero no quiere decir que sea una mala estructura, tampoco quiere decir que se vaya a enfermar porque tenga esa estructura. Va a haber personas con estructura psicótica que pueden pasar toda la vida sin ninguna crisis psicótica o brote psicótico y esa es su normalidad y no hay mayor problema. Muy bien, pues para despedirnos, Irra, por favor. Gracias por haber estado aquí, por sus aportaciones y saludos a todos. Excelente viernes. Gracias, Dan. Muchas gracias por habernos acompañado, gracias por los comentarios, las preguntas. Los invitamos a que sigan nuestras transmisiones todos los viernes y que estén bien cuidaditos todavía en su casa. Así es, hay que cuidarse mucho y en este mes más. Bueno, recomendación, descubrí que hay un museo del mal arte, en inglés, el Museum of Bad Art, si lo dije bien, Bad Art, no dije una mala palabra en inglés. Entonces, para que lo busquen, está en Massachusetts, veando ahí la imagen esa que viene en el post de la Mona Lisa toda horrible, verde, ahí van a encontrar mucha variedad ahí, para que se diviertan un ratito, ¿no? Así que bueno, yo me voy con mi rasgo histérico, así que ahí nos vemos luego, que estén bien. No se rían, es en serio, es un rasgo normal. Bueno, muy bien, saludos a todos, pásenla bien. Gracias. Y vámonos, pues, gracias y nos vemos el siguiente video.